Las estructuras en general tienen apoyos los cuales están en contacto con el suelo. O sea, los apoyos de una estructura le transmiten toda la carga de la estructura al suelo de fundación. En tal sentido, el suelo es parte de la estructura. Trabaja junto con la estructura. Tengo conocimiento de que hay programas, aplicaciones que permiten efectuar el análisis de una estructura tomando en cuenta el suelo. Bueno, no he tenido la oportunidad de manejar un programa de esas características, pero sí tengo conocimiento de que hay ese tipo de programas. Bueno, un pequeño paréntesis, lo vamos a recibir a Yosimar, pero también lo vamos a retirar al mismo tiempo. ¿Dónde está? ¿Se fumó? Aquí está. Yosimar Melchor, su nombre está mal escrito. Fíjese cómo está el de sus compañeros, todo con mayúscula y empezando por el apellido paterno. Lo voy a retirar en este momento, corrige su nombre y vuelve a ingresar al aula virtual. Bueno, un pequeño corte hubo. Entonces, pues, y bueno, el suelo, que es otro material que evidentemente es parte de cualquier estructura, para poder realizar un análisis estructural lo más exacto posible, desde luego, habría que tomar en cuenta el suelo. Y el suelo, que al final de cuentas, como las estructuras apoyan directamente sobre el suelo, cuando las cargas que se le transmite al suelo, desde luego, son relativamente pequeñas, el suelo funciona como si fuese un apoyo elástico. O sea, el suelo se deforma cuando le aplicamos cargas. Retiramos la carga y el suelo vuelve a su forma original. Aunque eso no se cumple al 100%, pues el comportamiento del suelo bajo cargas mucho depende de su coeficiente de compresibilidad del suelo, ¿no? El coeficiente de compresibilidad del suelo es una propiedad que se obtiene llevando muestras del suelo al laboratorio, a un laboratorio especializado en geotecnia, especializado en mecánica de suelos, pues allá los especialistas van a hacerle el estudio para determinar no solamente el coeficiente de compresibilidad
sino otras características que son importantes para tener un conocimiento cabal del comportamiento del suelo cuando es sometido a cargas. Bueno, aquí hay otro alumno que también lo vamos a recibir, pero más tarda en entrar que en salir. Hay alumnos que hasta ahora no quieren modificar su nombre. Erlan Leaños, su nombre no está bien escrito. En tal sentido, lamento decirle que le voy a retirar. Su nombre completo es Erlan Leaños Pedraza. ¿Ya? Pues bien, su nombre tiene que estar con mayúscula y empezando por el apellido paterno, como usted ve en la pantalla. Así que lo voy a retirar, corrija su nombre y ingrese de nuevo al aula virtual que le estaré esperando. Bien, jóvenes. Entonces, como el suelo es un material deformable, pues es imprescindible tomar en cuenta los asentamientos que experimentan las fundaciones o los cimientos de un edificio, ya que son los cimientos del edificio los que están en contacto con el suelo. Y para que el asentamiento del suelo no provoque resultados negativos sobre la estructura, sabemos bien que el secreto es efectuar un buen diseño de las fundaciones, de los cimientos. Pues hay muchísimos casos donde, debido a un mal diseño de las fundaciones, estos sufren asentamientos llamados asentamientos diferenciales y como consecuencia aparecen fisuras en la estructura. Fisuras en los pisos, fisuras en las esquinas de los marcos, de las puertas, de las ventanas, ¿no? Y esas fisuras van creciendo progresivamente hasta que el asentamiento del suelo se estabiliza. ¿Ya? O sea, el suelo se va deformando con el transcurrir del suelo, pero al final, luego de transcurrido cierto tiempo, a veces tienen que pasar años para que la deformación del suelo se estabiliza. O bien, el suelo entra en colapso. Los suelos generalmente fallan por corte, ya que esa es la debilidad de los suelos. Tienen poca resistencia a tensiones tangenciales. Ustedes han visto todo eso en la materia de mecánica de suelos 1, mecánica de suelos 2. Bueno, la verdad de todo esto que es la ingeniería civil, a mí me apasiona, sinceramente, esta parte de la ingeniería civil que es la mecánica de suelos.
Bueno, por X motivos, yo no me especialicé en geotecnia o mecánica de suelos, ya sin querer queriendo, me especialicé en diseño de estructuras, hago proyectos de cálculo estructural, utilizo últimamente el CIPECAT, antes utilizaba otros programas, pero la verdad que añoro hacer un posgrado en mecánica de suelos. Lamentablemente en nuestro medio no hay eh, cursos de posgrado en geotecnia. Bueno, sí hay, la Gabriel René Moreno de vez en cuando lanza la maestría, pero ya tuve una experiencia donde intenté hacer el curso de maestría, pero les seré sinceros, abandoné. No es que quiera alabarme, pero resulta que yo sabía más que el que enseñaba. Se supone que el que enseña maestría tiene que ser un, un capísimo, ¿no? Solamente los capísimos dictan curso de maestría, diplomado, doctorado, pero nuestra universidad tiene un nivel académico bajísimo. Entonces dije, ¿para qué voy a botar dinero si al final de cuentas me están enseñando algo que yo sé? Obviamente de mecánica de suelos no sé mucho, no sé, pero a ver si tengo entendido que del exterior suelen venir universidades y dictan cursos. Eh, Tengo varios alumnos, bueno, ingenieros que fueron alumnos míos, hicieron un curso de posgrado en estructuras, y ese curso lo estaba dictando la universidad, la Universidad San Francisco de Chuquisaca. Acá tiene en Santa Cruz una sucursal. Tuve la oportunidad de ir a ver esos cursos. Sinceramente me dio envidia. La mayoría de los docentes eran chilenos, uruguayos, argentinos. O sea, la Universidad San Francisco de Chuquisaca dicta cursos de posgrado y tiene convenios con docentes de universidades de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de España, los cuales vienen durante una semana y dictan cursos. Uno viene una semana, el otro viene otra semana. Y bueno, vi a mis alumnos, que ahora son ingenieros, hacer esos cursos de posgrado. Y ahora cuando me encuentro con ellos, con estos que fueron mis alumnos, son ingenieros, e hicieron esos cursos de posgrado, de maestría en estructuras, cuando me encuentro y me pongo a dialogar y a charlar con ellos, me doy cuenta que son mejor que yo. O sea, esos cursos que hicieron los volvieron mejores ingenieros. Porque al final de cuentas, ese es el objetivo de hacer una maestría. Llegar a ser mejor de lo que era al principio. Porque no tiene sentido hacer un curso de maestría si al final sigo siendo lo que era al principio. No mejoré, pero no. Me di cuenta que estos mis alumnos, al charlar con ellos y hablar de estructuras, sinceramente me ganan. Y qué bien que hicieron esos cursos, ¿no? Así vale la pena hacer un curso de maestría. Bien, jóvenes, una pequeña charla, estuvimos hablando de mecánica de suelos y me desvié a el tema de los cursos de posgrado. Bien, entonces dije que hoy vamos a ver el tema de asentamiento de los apoyos. Les voy a dar un pequeño trabajo de investigación
para el día martes. Para el día martes, anótense, no se olviden, ¿ya? Su trabajo de investigación va a ser sobre asentamiento de los apoyos de estructuras en general, asentamiento. Obviamente, ahora no cuesta mucho investigar, por cuanto ahí tienen ustedes a Internet. Por medio de Internet, ustedes tienen acceso a muchísima información. La mayoría de los libros que yo les he enviado está en Classroom, bibliografía, ahí están los libros. Yo los he bajado de Internet, toditos esos libros. Y bueno, se puede bajar mucho más todavía, pero es con tiempo. Y bueno, entonces no se olviden, trabajo de investigación para el martes, asentamiento de los apoyos de estructuras. Bien, empecemos con esto entonces de formación de estructuras isostáticas bajo la acción del asentamiento de los apoyos. Resulta que el asentamiento de los apoyos se considera como una carga. ¿Ya? En el análisis de estructura es otra carga. Bueno, alguien solicita ingreso. Es que los retiré a algunos pidiendo que cambien su nombre y me comprometí a volverlos a recibir, pero resulta que no eran ellos. Bueno. Bien, entonces, apliquemos el método de los trabajos virtuales. Recuerden que el método de los trabajos virtuales se apoya en un teorema. El teorema de los trabajos virtuales aplicado a cuerpos elásticos, que dice que cuando una estructura es sometido a una carga virtual, el trabajo realizado por las cargas externas tiene que ser igual a el trabajo realizado por las cargas internas. Cuando la estructura experimenta una deformación también virtual, Y el teorema de los trabajos virtuales se apoya en un principio, el principio de Allenberg. Bueno, todo esto que estamos viendo, ya les expliqué, fue desarrollado, creado o inventado allá por el año 1700 o 1600. Ustedes deben saber que a partir del año 1500, más o menos, hasta el año 1800, más o menos, o sea, prácticamente durante 3 siglos, del 1500 al 1800, los seres humanos empezaron a descubrir dentro del campo de la ciencia, de manera realmente fabulosa, todo lo que actualmente conocemos. En esa época inventaron la imprenta, la luz, el teléfono, la bomba atómica, la máquina de calcular. Ya durante 3 siglos la humanidad, de manera sinceramente fabulosa, y no solamente dentro del campo de la ciencia, sino también dentro del campo del arte, el arte
la pintura, la música, algo que antes no había sucedido. En música, ahí tienen ustedes a Chopin, a Beethoven. Dentro de lo que es la pintura, ahí tienen a Miguel Ángel y a otros grandes pintores. Fue algo realmente fabuloso. Dentro del campo de la ciencia, ahí lo tiene a Moore, a Clapeyron, ahí está también Isaac Newton, Leibniz, otro científico alemán, en fin. Y bueno, bien, esta vez ya no voy a recibir a nadie más. Continuando, jóvenes. Bien, para este análisis voy a considerar un pórtico plano, algo similar a lo que vimos en temperatura, y el cuestionamiento que nos vamos a hacer es el siguiente. Dice que para el pórtico que se muestra en la figura, calcular el desplazamiento angular del nudo B. Ahí pueden ver ustedes el pórtico. Obviamente es un pórtico isostático, porque el método de los trabajos virtuales se aplica solamente a estructuras isostáticas. Y acá pide hallar el desplazamiento angular del nudo B. Bueno, veamos si realmente es un pórtico isostático. Acá tengo un apoyo empotrado y un apoyo de primer género, o sea, un apoyo articulado móvil. En el empotrado aparecen 3 reacciones. En el móvil, una reacción. En total tengo 4 reacciones. Y en cuanto a las ecuaciones de la estática, para pórticos planos, ustedes saben que son 3 las ecuaciones fundamentales de la estática. 3. Y como este pórtico presenta una articulación, pues gracias a esa articulación nos podemos plantear una ecuación adicional de la estática. Por lo tanto, tomando en cuenta la articulación más las 3 ecuaciones fundamentales de la estática para pórticos planos, en total voy a tener 4 ecuaciones de la estática, y como en los apoyos voy a tener 4 reacciones, o sea, el número de reacciones igual al número de ecuaciones de la estática, eso significa que el pórtico es isostático. Continuando. Bien, ahí está pues la estructura que diríamos que es la estructura sin carga. No lleva absolutamente ninguna carga. Bueno, aquí la carga que vamos a tomar en cuenta es el asentamiento de los apoyos. Muy bien. Entonces dibujo nuevamente o muestro otra vez el pórtico y apliquémosle esa carga. Ahí está. Los apoyos se mueven y como consecuencia pues la estructura se deforma. Pero ¿cómo se mueve? Ahí va. El apoyo empotrado, por un lado, experimenta un asentamiento vertical hacia abajo, que le llamo ρ1. Luego también experimenta un desplazamiento horizontal o asentamiento horizontal, ρ2. Y finalmente, ¿ya? ρ1 y ρ2 son los asentamientos lineales del apoyo A. Pero obviamente ahí no termina esto de los asentamientos de los apoyos. También el apoyo A experimenta un asentamiento de tipo angular. Θ1 es asentamiento angular del apoyo A. En un pórtico plano, en términos generales, esos son los asentamientos que suele sufrir un apoyo empotrado. ¿Ya? Y esto es debido principalmente debido a las cargas y
debido a las propiedades del suelo de fundación. Bien, el otro apoyo, el apoyo en E, pues sufre un asentamiento vertical, un asentamiento de tipo lineal hacia abajo, que le estoy llamando ρ3, y un asentamiento horizontal ρ4. Observen que a los asentamientos de tipo lineal los llamo ρ1, ρ2, ρ3, ρ4. Con esto estoy queriendo controlar que tengo en total 4 asentamientos lineales, y en cuanto a los asentamientos angulares, en este caso tengo uno solo, tita sub 1, un solo asentamiento angular. Entonces, como verán, si los asentamientos, si los apoyos sufren asentamientos, obviamente el resto de la estructura se va a deformar. Ahí estoy mostrando la deformada de la estructura con líneas segmentadas. Bien. Entonces, ρ3 y ρ4 son los asentamientos lineales del apoyo E. Bien, ahí está la estructura con la carga real. La carga son los asentamientos en donde, para hacer el cálculo, obviamente necesito conocer las magnitudes, los valores numéricos de estos asentamientos. Los asentamientos lineales se miden en centímetros, en milímetros o bien en metros. En cambio, los asentamientos angulares se deben medir en radianes, ya que con estos asentamientos vamos a hacer operaciones, vamos a hacer cálculos. Y con respecto al ángulo, al desplazamiento angular, cuando un ángulo interviene en operaciones de suma, resta, multiplicación, división, pues sí o sí el ángulo tiene que estar en radianes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la incógnita en nuestro problema? Recuerden que este problema pide calcular el desplazamiento angular del nudo B. El nudo B, observen, en principio está acá arriba, los apoyos se asientan y el nudo B cambia de posición. Cambia de posición y como consecuencia de la deformación, observen, en el nudo B aparece un desplazamiento angular. Con respecto a la horizontal, ahí hay un desplazamiento angular delta, justamente. Ese es el desplazamiento angular del nudo B. Delta es el desplazamiento angular del nudo B y lo que buscamos es calcular ese desplazamiento. Bien, ¿no? La carga es el asentamiento de los apoyos. Proseguimos. Bien, ahí está nuevamente la estructura con la carga real. Los asentamientos de los apoyos representan la carga. Y pues esa es la estructura con la carga real. Ahora necesito la estructura con la carga virtual, ya que al final de cuentas es a la estructura con la carga virtual que se le aplica el teorema de los trabajos virtuales. Bien, ahí eso ya lo hemos visto. Bien, entonces acá debemos hacer una pequeña aclaración antes de mostrar la estructura con la carga virtual. Antes de mostrar la estructura con la carga virtual, veamos qué dice este comentario. Dice que las estructuras isostáticas, debido al asentamiento de sus apoyos, se mueven o se deforman libremente, pues las restricciones, o sea, las reacciones impuestas por sus apoyos, no son suficientes para impedir la libre
deformación de la estructura. ¿Ya? En tal sentido, no aparecen reacciones en los apoyos y además las distintas secciones transversales de las barras de la estructura no presentan o no aparecen esfuerzos internos. O sea, cuando se trata de una estructura isostática y sus apoyos experimentan asentamientos, la estructura se deforma. Y dado que en una estructura isostática los apoyos no se oponen al desplazamiento o a la deformación libre de la estructura, pues no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos en las distintas barras que componen a la estructura. Bueno, un concepto similar se aplica cuando analizamos las estructuras isostáticas bajo cargas térmicas. ¿Recordarán eso? Bueno, justamente hoy íbamos a hacer preguntas sobre cargas térmicas. Esa iba a ser mi primera pregunta. Bueno, lo estoy dejando para el día martes. La primera pregunta que tenía aquí anotadito ya era, dígame, ¿por qué en estructuras isostáticas sometidas a cargas térmicas, dígame, ¿por qué no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos? Bueno, entonces aquí tengo para el asentamiento de los apoyos un concepto similar. Bueno, por lo tanto, las distintas secciones transversales, o bien, en otras palabras, si nosotros agarramos un pedacito de esta estructura de longitud diferencial, ese pedacito es cierto que se va a mover, pero sus secciones transversales no van a tener deformaciones relativas. O sea, las secciones no van a girar, no se van a deformar en la dirección del eje longitudinal baricéntrico. Las secciones no van a experimentar desplazamientos transversales. Las secciones no van a girar alrededor de su eje longitudinal baricéntrico. O sea, la estructura se mueve, pero no, como no hay esfuerzos internos, las distintas secciones transversales simplemente se mueven sin que aparezcan deformaciones relativas de sus secciones transversales. En cambio, en estructuras hiperestáticas, ¿no? Por ejemplo, si en la estructura que estoy planteando cambio el apoyo móvil por un apoyo fijo, en lugar de este apoyo móvil, coloco un apoyo fijo, entonces la estructura ya no ha de poder deformarse libremente. Y como consecuencia, aparecen reacciones en los apoyos y esfuerzos internos en las barras. Eso es más o menos lo que dice acá abajo. Dice, en estructuras hiperestáticas, el número de restricciones que imponen sus apoyos es mayor al número de restricciones que imponen los apoyos de una estructura isostática. Por este motivo, las estructuras hiperestáticas no pueden moverse de una manera totalmente libre. Como consecuencia, aparecen
reacciones en los apoyos y esfuerzos internos, produciendo deformaciones relativas de sus secciones transversales. Bien, jóvenes. Les comento que todo esto, todo lo que estoy exponiendo a ustedes, lo he extraído, todo lo que expongo lo he extraído del libro de José Carlos Usequín. En cuanto a estructuras, el libro de José Carlos Usequín tiene 3 tomos. Primer tomo, isostática. Segundo tomo, cálculo de estructuras isostáticas aplicando el método de las fuerzas. Tercer tomo, cálculo de estructuras aplicando el método de las deformaciones. A mi criterio, es el mejor libro que conozco, por lo menos hasta la fecha. O bien, mi personalidad es compatible con la de José Carlos Usequín. Es que cuando ustedes agarran un libro y empiezan a leer, pues al leer entran en contacto con la personalidad del hombre o de la persona que ha escrito ese libro. Y bueno, no siempre el carácter o las personalidades de 2 personas son compatibles, ¿no? No es necesario estar en presencia al frente de esa persona para ver si hay afinidad y ser amigos. No, a través del libro también, ¿no? Y bueno, José Carlos Usequín, sí, para mí es un libro que sinceramente me agrada leerlo. No es como cuando uno tiene un amigo de verdad, pues agrada estar en compañía de ese amigo. Muchos no sé por qué motivos me dicen, no, el Usequín no le entiendo nada. Bueno, conmigo sucede lo contrario. Continuando con asentamiento de los apoyos, bueno, hay un pequeño reocito. Ahí está la estructura que desde un inicio nos hemos estado planteando, es la estructura isostática, donde ya lo hemos mencionado, debido al asentamiento de los apoyos, pues no aparecen esfuerzos internos ni reacciones en los apoyos. Pero ahora, lo que estoy mostrándoles es la estructura con la carga virtual. O sea, es la misma estructura isostática, pero esta vez la carga no es el asentamiento de los apoyos, sino que, como me piden calcular el desplazamiento angular del nudo B, la carga es un momento aplicado sobre ese nudo, que puede tener cualquier magnitud. Al final de cuentas, como es una carga virtual, no pasa nada. Pero por comodidad se le da un valor unitario al momento aplicado al nudo B. Entonces, a esta estructura con la carga virtual es que le tengo que aplicar lo que dice el teorema. Dice que el trabajo realizado por las cargas externas tiene que ser igual al trabajo por las cargas internas. Y cuando hablamos de trabajo, recuerden que trabajo, en su manera más simple, es el producto de una fuerza por una distancia. Y en su forma más completa es la fuerza por la distancia por el coseno de un ángulo. Bueno, entonces, cuando hablamos de trabajo, hablamos de una fuerza y hablamos de una distancia. Bueno, la estructura bajo la carga virtual no se deforma. Por lo tanto, no hay ninguna distancia. Si no se deforma la estructura, no hay distancias. Pues bien, es aquí donde interviene la parte virtual, donde asumimos de que viene, qué sé yo, un fantasma o alguien
alguien que no es parte de esta discusión, viene y hace que esta estructura se deforme. Se deforme de manera idéntica a cómo se ha deformado la estructura con la carga real, que en este caso la carga es el asentamiento de los apoyos. Entonces, viene un fantasma y hace que esta estructura se deforme, repito, tal como se ha deformado la estructura con la carga real. O bien, no hablemos de fantasmas, sino con nuestra imaginación, cerramos los ojos y luego hacemos que la estructura se deforme tal como se ha deformado la estructura con la carga real. Bien, pero antes de que intervenga el fantasma, podemos que para esta carga, que es un momento virtual, podemos calcular las reacciones en los apoyos, que también van a ser reacciones virtuales, ¿no? Eso, por ese motivo estoy colocando una barrita encima, significa que son reacciones virtuales, y una vez calculadas las reacciones virtuales, pues calculamos los esfuerzos internos, momentos normales, cortantes, torsores, que también serán virtuales. Y bueno, estas reacciones y los esfuerzos virtuales calculados, como son virtuales, no deforman a la estructura, no lo deforman. Pues bien, ahora sí, viene un fantasma y lo va a deformar a la estructura. ¿No? Ahí está la estructura con la carga virtual, con sus reacciones. Y dice, ¿no? Imaginariamente hacemos que la estructura con la carga virtual se deforme de manera idéntica a cómo se deforma la estructura con la carga real. Ahí va, ¿no? Donde en el apoyo empotrado aparece Rho sub 1, Rho sub 2 y tita sub 1. Y en el apoyo móvil aparecen los asentamientos Rho sub 3 y Rho sub 4. Bueno, si la estructura se mueve, significa que aparecen desplazamientos. Y si hay desplazamientos, pues puedo calcular el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia. El trabajo realizado por las cargas externas. En este caso, las cargas externas son el momento virtual y las reacciones virtuales son cargas externas. Y las cargas internas son, pues, los esfuerzos internos, momentos normales, cortantes y torsores. Muy bien. Y no se olviden que lo que buscamos calcular es el desplazamiento angular del nudo B. Justamente para eso hemos colocado ese momento de valor unitario. Bien. Ahora, calculemos el trabajo realizado por las cargas externas. Repito, las cargas externas son el momento y las reacciones virtuales. Bien. Entonces, el trabajo realizado por las cargas externas. El trabajo realizado por el momento es el momento multiplicado por este desplazamiento angular. El trabajo realizado por R sub 1 es R sub 1 por este desplazamiento, Rho sub 1. El trabajo realizado por R2, que es otra carga externa, es R2 por Rho sub 2. Observen que Rho sub 1 y R sub 1 son colineales. Al ser colineales, el ángulo es 0 entre ellos y coseno de 0 es 1. De igual manera, Rho sub 2 y R sub 2 son colineales. El ángulo entre ellos es 0. Por lo tanto, coseno de 0 es 1. Vamos para otro lado. El trabajo realizado por R3 es R3 por Rho sub 3, que al ser colineales, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1. R sub 4 no es colineal con R sub 3, de manera tal que si yo multiplico R sub 3 por Rho sub 3, como el ángulo es 90 grados,
el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esta fuerza R3 con este desplazamiento ρ sub 4 no produce trabajo. Bien, hecha esa aclarativa, ahora sí, el trabajo realizado por las cargas externas está ahí. El trabajo virtual realizado por las cargas externas, el momento por delta, minúscula. R1 por R sub 1, R2 por R sub 2, R3 por R sub 3, más M1 por tita sub 1. Me estaba olvidando este. M1 por tita sub 1. Ese es el trabajo realizado por las cargas externas. Y lo puedo escribir de esta manera. El momento por delta, el desplazamiento angular del nudo B, más estos primeros términos los puedo expresar como una sumatoria. Y luego, en cuanto a M1 por tita 1, es un solo término, pero no siempre va a ser así. En estructuras más complejas no solamente hay tita sub 1, hay tita sub 2, tita sub 3. Bueno, pensando en eso, pues también lo expreso como una sumatoria de los M sub I por los tita sub I. Y ahí tengo la expresión del trabajo realizado por las cargas externas de una manera más genérica. Ahora, calculemos el trabajo virtual realizado por las cargas internas. ¿Cuáles son las cargas internas? Aquí está. Los momentos, los normales, cortantes y torsores. Bueno. Si observamos más detenidamente la deformación de la estructura, observen que las distintas barras, una vez que los asentamientos se producen, las distintas barras se mantienen rectilíneas, Por lo tanto, si en cualquiera de estas dos barras agarro un elemento diferencial de longitud diferencial de S, sus secciones transversales no experimentan deformaciones relativas. No. Observen, repito, que las barras están completamente rectilíneas, no tienen curvatura, ninguna de ellas, porque si hubiese curvatura, significa que las secciones transversales experimentan giro, cosa que eso no se da aquí. Entonces, como las distintas secciones transversales no sufren deformación, entonces estas cargas internas no realizan trabajo. Por ejemplo, hablemos del esfuerzo normal, N. Para que el normal realice trabajo, las barras tienen que sufrir un alargamiento o un acortamiento. En este caso no hay alargamiento ni acortamiento. Por lo tanto, este normal no realiza trabajo. Ahí está, miren. Como las distintas secciones transversales no giran, no se alargan, no sufren desplazamientos transversales, no giran alrededor de su eje longitudinal, entonces el trabajo realizado por las cargas internas M, N, B y T es igual a 0. Las fuerzas internas no realizan trabajo. Muy bien, vamos inmediatamente a la siguiente diapositiva. Ahí está la expresión del trabajo realizado por las cargas externas y sabemos que el trabajo realizado por las cargas internas es 0. Ahí está el teorema de los trabajos virtuales. Reemplazo en esta ecuación, en el miembro derecho y en el miembro izquierdo, el miembro izquierdo ha de ser igual a 0. Y luego, de ahí despejo M por delta. M es el momento virtual.
para el cual, pues, no, en este caso, la magnitud de la carga virtual M puede ser de cualquier valor numérico, pero por simplicidad le damos un valor unitario. A M le damos un valor unitario y, por lo tanto, observen, si M vale 1, obtengo una expresión, una fórmula que me permite calcular delta. ¿Qué es delta? El desplazamiento angular del nudo B, ¿no? Y la fórmula está en función del asentamiento lineal de los apoyos y el asentamiento angular de los apoyos. Y observen que intervienen también las reacciones debido a la carga virtual. Los R sub I y los M sub I son reacciones debido a la carga virtual. Y bueno, con esto hemos llegado a determinar la expresión matemática para el cálculo de las deformaciones debido al asentamiento de los apoyos. No se olviden investigar sobre asentamiento de los apoyos para el día martes. Bien, jóvenes, si no me equivoco, esto concluye ahí o de repente sigue más, ya no me acuerdo. Sigue más. Bueno, vamos a hablar sobre la convención de signos para los asentamientos. Bueno, en el análisis de estructuras, sí o sí tenemos que plantear la convención de signos. Lamentablemente, en la actualidad no hay aún todavía un acuerdo a nivel universal donde todos los ingenieros, desde China hasta Alaska, Canadá y todos los países, los ingenieros manejemos una sola convención de signos. No hay todavía. Pero sí, ya hay convenios. Hay convenios de ingenieros que se han reunido en representación de sus países, han firmado ya una serie de compromisos, de manera tal que a futuro, en cuanto a ingeniería se refiere, utilicemos una sola convención de signos. Bueno, mientras tanto, cada país tiene su propia convención de signos. De ahí que si ustedes agarran un libro de procedencia europea, van a ver que tiene su convención de signos. Agarran un libro de procedencia americana, otra convención de signos. Agarran un libro de Brasil, otra convención de signos. Bueno, entonces, y lo mismo pasa con las aplicaciones. El RAN Element tiene una convención de signos. El robot tiene otra convención de signos. El CIPECAT, ni qué decir, tiene otra convención de signos. Por lo tanto, antes de manejar estos programas, previamente hay que interiorizarse de la convención de signos. Caso contrario, corren el riesgo de hacer barbaridades con esos programas. Bien, en este caso, la convención de signos que vamos a aplicar referente al asentamiento de los apoyos es el siguiente, pero leamos qué dice acá. Dice, las reacciones en los apoyos y los movimientos de los apoyos, o sea, los asentamientos, son vectores. Por lo tanto, la orientación de estos vectores, o sea, la dirección y el sentido, con respecto al sistema global de eje cartesiano ortogonal derecho, define el signo. Bueno, les comenté algo que cuando se analizan estructuras, para la estructura en general hay un sistema de ejes cartesianos que se le denomina el sistema de ejes cartesianos general o global. Luego,
Cada barra de la estructura tiene su propio sistema de ejes cartesianos. Entonces, hablamos de un sistema de ejes cartesianos global y los sistemas de ejes cartesianos local, o sea, el que tiene cada barra. Bien, en este caso, este comentario dice que el signo de los asentamientos viene definido por el sistema de ejes cartesianos global. Entonces, para saber qué signo tiene el asentamiento, tenemos que ver nuestro sistema de ejes cartesianos global. Ahí lo tienen a la derecha. Ese es el sistema de ejes cartesianos global que utiliza el RAN element. ¿Ya? El RAN element. Primeramente está X, luego está Y y de último está Z. En cambio, en el CIPECAT, ¿ya? Primeramente está X, luego está Z y de último está Y en el CIPECAT. Bueno, en el robo también tiene sus diferencias. Entonces, es importante estudiar esas particularidades que tienen las aplicaciones o los libros de estructuras. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa el comentario que está acá arriba? Que si el asentamiento se mueve hacia la derecha, como muestra el eje X, ha de tener signo positivo. Si se mueve en sentido contrario, negativo. Si el asentamiento es hacia arriba, será con signo positivo. Si el asentamiento va para abajo, negativo. Lo mismo con respecto al eje Z. Si el asentamiento apunta en la dirección del eje Z, positivo. Si va en sentido contrario, es negativo. Pero yo pregunto, ¿habrá asentamiento positivo en las estructuras? O sea, que el asentamiento se dé para arriba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede ser por una supresión? Correcto, correcto. Debido a la supresión, o sea, al empuje del agua subterránea, cuando éste empieza a ascender hacia arriba. Aquí en Santa Cruz, en épocas de lluvia, el nivel freático sube para arriba y al subir, obviamente, ejerce un empuje en todo lo que encuentra a lo largo de su paso mientras va ascendiendo hacia arriba. ¿Ya? Me acuerdo que empezamos a hacer un trabajo por Equipetrol y cuando iniciamos los trabajos era el mes de noviembre. En el mes de noviembre, y según el estudio de suelos que se había hecho unas semanas antes, el nivel freático estaba a 3,5 metros del nivel natural del suelo a 3,5 metros. Bueno, los trabajos empezamos en diciembre y bueno, diciembre ya empieza la época de lluvias, enero, febrero. El trabajo era bastante grande, era con subsuelo. Pues bien, según nuestros cálculos, nuestro subsuelo llegaba a los 2,5 metros. Y el nivel freático estaba a 3,5 metros, o sea, 1 metro más abajo. Bueno, felices y contentos, y dijimos, el agua no nos va a molestar en cuanto a fundaciones. No, señor. Resulta que tanto que llovía, y cuando notamos, pues, el agua estaba de 3,50 que estaba, subió 1 metro para arriba. Tuvimos que hacer las fundaciones, pues, bañados en agua. Obviamente no pensábamos utilizar motobombas para poder botar el agua. Para bajar el nivel freático tuvimos que utilizar 2 motobombas. Así que, pues, el nivel freático iba para arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que las fundaciones de ese edificio ya iban a estar sometidas
a eso que llamamos la supresión del agua. Y desde luego se hicieron cálculos para ver si la supresión iba a afectar o no a la estructura. Bueno, entonces sí, el asentamiento puede ser hacia arriba. Bien. Entonces, finalmente, la ecuación general de Mohr, tomando en cuenta las deformaciones debido a cargas distribuidas puntuales, las deformaciones debido a la temperatura, las deformaciones debido al asentamiento de los apoyos, aquí está. ¿No? Ahí está la fórmula. Los primeros 4 términos representan las deformaciones debido a cargas distribuidas puntuales. Los siguientes 2 términos son deformaciones debido a la temperatura. Y los 2 últimos términos son las deformaciones debido al asentamiento de los apoyos. Bien, jóvenes, claro que en una estructura particular se puede hacer un sinfín de simplificaciones. Eso dependerá del tipo de estructura que estemos analizando. Bueno, también recordemos que K sub 1 es alfa delta TI más delta TE sobre 2. K sub 2 es alfa delta TI menos delta TE sobre H. Y con esto hemos concluido esta partecita. Pues bien, lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Tengo una pequeña urgencia, estoy con unos cálculos que tengo que entregar máximo hasta las 10 de la mañana, si no me mandan al paredón. Para el martes, no se olviden la investigación. Y el martes, durante 1 hora, nos vamos a dedicar a hacer preguntas teóricas de todo lo que hemos visto hasta el momento. Así que tienen bibliografía, ahí está en Classroom. Como les dije, me gusta a mí el libro de José Carlos Usequín. Todo esto que ven es del José Carlos Usequín. Bien, jóvenes. Entonces, me despido hasta el próximo martes. Hasta luego a todos ustedes. Buen día. Sí, la investigación, ¿dónde la subimos? ¿Al plan? ¿O al plan 1? Por WhatsApp les voy a enviar el correo a donde lo van a enviar. Ya, gracias. Ya.